y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Días de reencuentros que jerarquizan nuestro programa. Recibimos al profesor José San Martín. José, un gustazo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, perfecto, buen día. Bueno, gracias. Gracias por sumarse otro año a esta ventanita que abrimos cada miércoles para que la gente deje de oír la radio y se ponga a escucharla. Se siente tranquilita a escuchar a los filósofos de cabecera que tenemos. Usted sabe que yo pensaba al revés, que este sería muy bueno para un horario nocturno. Claro, lo escucha en 5 minutos y se duerme y ya está. Cualquier persona con problemas de insomnio. No. Sabemos de su humildad natural, no la sobreactúe. Bueno, está no la sobreactúe. Correcto, bueno, recibí el mensaje. El tema de los argentinos, hoy el presidente que tenemos, ¿no? Por donde quieren que le entremos, pero el título de la columna de José San Martín de hoy es La filosofía de Hegel y en el pensamiento político de Milei. Así que todo suyo, profe. Para los que han estado atentos, sobre todo al final del discurso, apareció una pequeña señal y un guiño introduciendo un término técnico. Yo no sé si para demostrar que puede ofender a la casta política diciendo otra cosa que rata, pero utilizó un término técnico de la filosofía de Hegel que es la bella alma. Son bellas almas a las que le preocupa más la forma, una coma, que el contenido de la ley, etc. Y uno entiende a qué sector político le está hablando, pero dejó picando la inclusión de un elemento filosófico que no es demasiado consonante con lo que venimos escuchando, que es el plan de gobierno. Por poner un par de ejemplos, la filosofía de Hegel es una filosofía construida políticamente, la parte política en torno a la idea del Estado, el Estado como realización de la idea divina. Entonces, la pregunta es, si un programa de gobierno que se autodefine como anarcocapitalista, que está en contra del Estado, ¿cómo va a citar justamente a Hegel para introducirlo en la parte filosófica del debate? Es de lo más contradictorio que hay. Por poner un ejemplo, uno puede tomar otro pensador como Nietzsche, que en el Así habla Zaratustra habla un capítulo dedicado especialmente al Estado para criticar el Estado. Dice, donde hay un pueblo no se entiende el Estado, para los muchos superfluos inventó el Estado, etc. Entonces, si en línea con esto pareciera en el discurso o el nihilismo de Nietzsche o algo así por el estilo, estaría bien. Pero ¿cómo aparece Hegel? Entonces hay que aclarar un poquitito quiénes son las almas bellas. Las almas bellas son aquellas personas que se caracterizan por hablar moralmente. Es el tipo de persona que dedica su tiempo y energía en hablar de lo que es moralmente correcto sin hacer absolutamente nada. O sea, es la persona que tiene gran capacidad de decir lo que es moralmente correcto, presentarse como paradigma de la moralidad, pero nunca jamás hacer absolutamente nada para traducir eso en lo que él llamaría una moralidad efectiva. Una acción concreta. Claro, que es en última instancia de lo que se trata. De ahí viene otro rasgo que está en línea con la ideología del gobierno, que es que para las personas que hacen cosas, siempre van a encontrar a alguien que lo critique sin tener la más pálida idea de lo que está sucediendo. Llevado a un ejemplo extremo, no hay gran señor para la ayuda de cámara. Pensando en los grandes personajes de la historia universal, Hegel dice que el espíritu elige determinados individuos iluminados, como por ejemplo Napoleón, para que lleven adelante los designios de la razón absoluta. Ahora bien, el resto de la gente que no tiene esta capacidad de haber sido elegido por el espíritu divino para realizar su proyecto, ¿cómo se comportan con respecto a ese héroe de la historia? Y como el ayuda de cámara, que lo ve cuando se levanta despeinado, que va a desayunar, etc. Entonces, para el gran señor, no hay un gran señor para el ayuda de cámara. Para el ayuda de cámara es un hombre común y corriente, como el tipo que maneja un taxi, como el tipo que se levanta a la mañana y se levanta despeinado y a comer y preocupado por las cosas del día, y no ve la grandeza, no la ve. No ve la grandeza del gran señor, pero no porque el otro no sea un gran señor, sino porque él es limitado en su comprensión. Hasta ahí, digamos, bien, y yo creo que podríamos clausurar el comentario sobre la inclusión de Hegel en la ideología política
de Milei. La pregunta es si daría para algo más. Yo voy a tirar un par de líneas posibles de la filosofía de Hegel como un posible desarrollo ulterior. Al final de la ciencia de la lógica, Hegel sostiene que el dolor es un privilegio de los seres vivos. Entonces, acepta como parte de su filosofía que conseguir cosas implica en primer lugar trabajo e implica sufrimiento. Justamente las almas bellas son las que se limitan a criticar moralmente porque no asumen el sacrificio que implica llevar los proyectos adelante. Ahora bien, esto es bastante consonante con un pedido de esta transición que vamos a hacer implica un dolor y un sufrimiento. La idea del dolor está muy instalada todo el tiempo, ¿no? Sí, y esto nos lleva a la otra parte, que es la parte más complicada, que es ¿por qué la gente soporta el dolor? ¿Y cuál es la motivación de soportar el dolor? Por ejemplo, en la línea de los comentarios políticos que hace Giacobbe, es poco probable que la gente sobrelleve durante mucho tiempo un dolor y un sufrimiento. Él pone el ejemplo de ir al traumatólogo, uno empieza, hace un par de sesiones, me duele y al final pide que basta, termine el tratamiento y lo suspende. Hay otro analista político, Moguier, que dice en cambio que los últimos estudios que están haciendo se divide por clases sociales la resistencia al dolor y ha descubierto que los grupos justamente más desfavorecidos, la parte más vulnerable de la población, es la que cuenta con más recursos para soportar el dolor que implique el ajuste. En cambio, la clase media tiene más dificultades porque le cuesta adaptarse a las restricciones que implica el tener que vivir con un sueldo que se ha achicado mucho. Por ejemplo, si una persona pertenece a la clase pobre y no puede pagar el alquiler, bueno, se va a vivir con un pariente o un amigo. Para una persona de clase media, dice, resulta mucho más doloroso porque implica bajar un escalón en el estatus y tener que pedir un lugar a donde ir a vivir. Le cuesta más avenirse al cambio de estatus que conlleva el cambio de ingreso y de poder adquisitivo. Y eso nos lleva a una cuestión que si quiere la ponemos todo lo dramática que puede ser y vamos a parar ahí para que al sufrimiento de la situación económica no se le agregue el sufrimiento filosófico. Le cuento de dónde viene. Para tratar de ver hasta dónde podemos soportar, dije, vamos a apelar a situaciones extremas. Tomé un texto donde se describe la experiencia de alguien que sobrevivió a un campo de concentración y describe los distintos mecanismos para adaptarse y sobrevivir a un campo de concentración, que sería una situación de extremo sufrimiento. Lo primero que queda claro es que está en riesgo real la vida. Por ejemplo, apenas entran al campo de concentración, es una serie de torturas físicas de las cuales solo sobreviven los que han hecho silencio absoluto. Han soportado los golpes y las heridas sin protestar. ¿Qué pasó con los que protestaron? Los mataron enseguida. Después de eso viene el periodo de adaptación al campo de concentración. Hay dos grupos que sobrevivieron con relativa facilidad. Uno es lo de los testigos de Jehová, porque los primeros campos de concentración, cuenta este autor, no eran campos de exterminio, no los llevaban para matarlos, sino el primer grupo era para adoctrinamiento político. Entonces entraban muchos disidentes políticos y entre ellos los testigos de Jehová, ¿por qué razón? Porque no querían usar armas por su religión. Entonces, al negarse a usar armas, eran reos de un delito terrible para el Tercer Reich, que era no querer adherir a la política armamentista. Entonces entraban en un campo de concentración. ¿Cómo les iba? Les iba muy bien. De hecho, es el grupo que mejor se adaptaba al campo de concentración. ¿Por qué? Porque tenían una actitud interna de mucha sumisión a las reglas brutales del campo de concentración. De hecho, terminaban siendo elegidos como capataces para controlar a los otros prisioneros porque tenían esa conciencia casi fanática, religiosa, de cumplir con los deberes independientemente de cualquier situación. Lo he vivido con amigos que eran testigos de Jehová y es impresionante eso, ¿no? Como no se salían del dictado de la religión. Hay que pensar en una persona que es capaz de dejar que un familiar muera para no hacerle una transfusión de sangre. O sea, no es una cosa que sea baladí. Estamos en el extremo opuesto de las almas bellas que van a predicar la moral y no van a cumplirla. No, la cumplen a rajatabla. Entonces, curiosamente les iba bien. A otro grupo al que le fue relativamente bien fue un grupo de judíos que previó
que era previsible que hubiera una escasez de materiales en la construcción y que el Tercer Reich necesitaba construcciones, entonces se especializaron en fabricar ladrillos porque se dieron cuenta de que iba a faltar cemento y otros materiales de construcción e iban a volver a necesitar ladrillos. Los 40 de este grupo sobrevivieron. La cuestión por donde uno lo mire es terrible, porque entonces la conclusión que uno tendría que sacar es que en una situación de un ajuste muy fuerte, la única manera de sobrevivir es agachar la cabeza y ser funcional al sistema. Ahora bien, si esa es la mejor manera, uno se puede preguntar qué pasa con lo que no se aviene a agachar la cabeza, y yo creo que esto plantea un interrogante, para traducirlo en la situación política, sobre la justificación moral del tipo de acciones que uno tome en el momento de resistir el ajuste. Resistir el ajuste en el sentido de que uno entiende que es natural, que uno aspire a que su sueldo se mantenga como estaba antes o mejore, que sus condiciones laborales mejoren, y que si se hace un ajuste sea para brindar oportunidades en un lapso de tiempo que sea correlativo a lo que razonablemente se puede soportar. Es genial escucharlo, profe. Estaba pensando cuando usted planteaba esa situación ligada a que está dispuesto a soportar la condición humana, ¿no? ¿Qué puede soportar? Que puede soportar. Y a veces pienso si son cuestiones ligadas a lo psicológico o a lo filosófico. Tal vez sea a lo mejor para otra charla, pero escuchaba a un comerciante que dijo que había crecido significativamente su comercio durante la época del gobierno anterior, que a él le había ido muy bien con el mal gobierno anterior, y que este gobierno al que él adhiere lo había obligado a cerrar sus puertas. Eso es filosofía, es psicología, es desconexión de la realidad. Es estar dispuesto a correr el margen del dolor en favor de una idea, más allá de que en los resultados prácticos, con lo contrario de lo que él pensaba, le iba mejor. ¿Hay ahí una patología o es una forma de ser? Yo me acuerdo trabajando con un preparador físico de un equipo de fútbol de acá de Río Cuarto, comentaba lo siguiente: si ganaban el partido el domingo, cuando venían el lunes estaban todos bien. Si perdían el partido, empezaban el lunes con una serie de achaques inenarrables, a todos les dolía todo. Freud sostenía justamente que la capacidad que tiene el ser humano de somatizar, es decir, de convertir en dolores físicos y en síntomas físicos problemas psicológicos, se patentiza, por ejemplo, en el hecho de que a igualdad de condiciones y de patologías, los ejércitos vencedores tienen soldados que se recuperan mucho más rápido que los ejércitos vencidos. Es decir, indudablemente hay un componente que es eminentemente y estrictamente psicológico y que tiene que ver con las reservas psicológicas que uno tiene, y que en el punto de vista filosófico yo creo que nos corre y nos desplaza un poquitito al costado, porque queda en un segundo plano la filosofía. Exacto, que tendríamos que pasar primero por la revisión de las variables psicológicas que están en juego para después pasar a las variables propiamente filosóficas y antropológicas. A mí este comerciante me sorprendió. Si a mí logré que me fuera bien con un gobierno tan malo como el anterior, ¿cómo es que no logro con este que es tan bueno? Si uno parte del supuesto de que una persona que ha sido exitosa comercialmente, yo creo que ser exitoso comercialmente en Argentina, vamos a poner una puntualización, sobreviviente comercialmente en Argentina, si le permite trabajar en un negocio y sobrevive, en realidad tiene que ser una persona sumamente adaptada a la realidad, con una enorme capacidad de resiliencia y con una fortaleza psicológica importante. Sí, yo me imaginé, digo, ¿qué hace que una persona en el gobierno anterior, a él le fue bien por mérito propio, no del gobierno anterior, ¿no? Le fue bien pese al gobierno anterior. Sin embargo, ahora que le va mal, no lo atribuye al gobierno actual, sino a los padecimientos que hay que soportar para que
prospere esta idea y algún día nos va a ir bien. Bueno, la conclusión terrible que saca el autor que estoy mencionando, que es Bruno Bettelheim, que es un tipo muy inteligente, de hecho él estuvo un año prisionero entre el 38 y el 39, y elaborar su experiencia de haber estado en el campo de concentración le llevó los próximos años de su vida. En un libro escrito en el año 60, o sea, estamos hablando mucho tiempo después de haber salido, él reflexionaba sobre las condiciones previas que hicieran que todos entraban al campo de concentración que los igualaba de una manera brutal. Todos tenían todos los derechos cancelados, todos recibían la misma ración de comida, que era insuficiente, y estaban sometidos a experiencias terribles, pero reaccionaban de distinta manera en función de los recursos. Y el gran interrogante que a él le quedó, que creo que sigue siendo el tema de todas las sociedades contemporáneas, es ¿por qué llegábamos al campo de concentración con esa docilidad? Pongo un ejemplo. Para trasladarlos de un campo a otro ponían 2 o 3 guardias y trasladaban a 200 o 300 prisioneros. La pregunta es, ¿por qué esa sumisión obediente de no rebelarse contra una inferioridad numérica tan dispar? El otro ejemplo, que es más dramático todavía, y esto sí es filosófico, es el tema de lo que ellos llamaban los Muselmänner, que era la traducción de musulmán. Ese fatalismo resignado de las personas que al final de toda la transición en el campo de concentración habían adoptado la posición absolutamente resignada de ya no vale la pena hacer ningún esfuerzo, ni siquiera levantar los pies al caminar, y arrastraban los pies. Entonces, lo que él dice es que, por una parte, está la experiencia traumática brutal del campo de concentración, y eso ya pasó y es un hecho histórico que quedó en el pasado. Lo que queda en el presente es nuestra docilidad ante las imposiciones de los gobiernos a aceptar cualquier tipo de sacrificio con una demora en la reacción que es llamativa. Y no solo una demora en la reacción, una docilidad y una inercia sumisiva y pasiva que hace que sea notable preguntarse qué pasa con nosotros que somos tan obedientes. Entonces, no es solo el campo de concentración que es un extremo, sino extremo de una situación de docilidad notable en la cual, como ciudadanos, estamos dispuestos a aceptar prácticamente todo. Un experimento que replicó fue el de los 70 en Stanford, en Estados Unidos, donde en una situación ficticia replicaron una prisión y notaron que aunque la prisión fuera ficticia, se comportaban de la misma manera sumisa y obediente, tanto los que hacían de prisioneros como los que hacían de guardias. Los guardias asumían el rol de guardia, que no era real, y los prisioneros el rol de prisioneros sin que ninguno de los dos protestara. Lo más dramático es que el propio director del estudio, que se llama Philip Zimbardo, se plegó a la mentalidad porque en un momento que corrió el rumor de que iban a escaparse los presos, dijo, no puede ser, si se escapan los presos se acaba el experimento, y se puso él en gendarme de un experimento para el cual él tenía que ser simplemente observador y no gendarme. O sea, al psicólogo más avisado, que sabe cómo manejar la situación de esta prisión interna que llevamos todos y que permite que seamos tan dóciles, él mismo era prisionero de su propia mentalidad. Bueno, esto lo aprendí de un profesor que tuve con introducción a la filosofía, apenas empecé en la universidad, que me dijo, no son tan importantes las preguntas, las respuestas como las preguntas. Y lo recuerdo cada momento, cada día al ejercer mi profesión. Acaba de dejar una pregunta el profesor al que alude, José San Martín. ¿Qué pasa con nosotros que somos tan obedientes? Tal cual. Hasta la próxima, José. Gracias, Guillermo.